Buenas familia, hoy vengo con un pan delicioso que no necesita horno. No tenéis excusa, así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Y le vamos a añadir en un lateral la sal. Ya sabéis que no va muy bien la sal directamente con la levadura, la quema. Vamos a hacer un huequito en el centro. Y en el centro colocamos nuestra levadura de pan, junto con el agua templada. Si tenéis amasadora, utilizarla con el accesorio de gancho. Yo la tengo, pero voy a hacerlo a mano para todas aquellas personas que no tenéis amasadora y que queréis hacer un buen pan. Tan sencillo como meter la mano. Si queréis al principio os podéis ayudar de un tenedor o una cuchara. Pero bueno, enseguida la masa ya pide meter la mano. Y vamos a ir mezclando muy bien todos los ingredientes. Rebaño muy bien toda la harina que me queda en los bordes. Y amasamos un poquito lo justo para unir ingredientes. Y ahora ya lo que tenemos que hacer es dejarlo que doble su volumen. Tapado de nuevo, que crezca. Dependiendo de la temperatura que tengáis en la cocina, va a variar. En verano puede tardaros 40 minutos y en invierno 1 hora, hora y media, dependiendo. Una vez que la masa haya doblado de volumen, espolvoreamos harina sobre la encimera y vamos a sacar nuestra masa. Vamos a recogerla y a bolearla un poquito. Y la vamos a dividir en 8 porciones iguales, aproximadamente. Lo podéis hacer a ojo o lo podéis pesar. Vamos a tomar una sartén o una cazuela que tenga tapadera y vamos a ponerle apenas una gotita de aceite de oliva virgen extra si podéis. Vamos a pincelar toda la superficie ligeramente. Si no queréis ponérselo tampoco es necesario. Y ahora iremos tomando cada una de las porciones del pan, de las 8, boleamos un poquito. Y vamos a situarla en nuestra sartén o olla. Una vez que tengamos los bollos formados, vamos a taparlo para que no se resequen y aumenten un poco de volumen. Si estáis en invierno, os recomiendo que pongáis un paño de cocina para que la encimera no transmita el frío directamente al metal de la olla o la sartén. Han pasado 30 minutos. Podéis observar el vaho que se ha creado de la fermentación del pan. Yo lo voy a destapar para que lo veáis, pero es mejor que lo llevéis así al fuego. Mirad cómo ha crecido. Vamos a taparlo rápidamente. Lo vamos a poner en el fuego. Esta sartén mide 28 centímetros de diámetro. Si tú tienes una sartén más pequeña, puedes dividir la masa en dos y siempre con la tapa puesta. De esta forma, la condensación de la fermentación va a ayudar a que el pan se cocine mucho mejor y nos quede tierno. Han pasado 8 minutos. Tengo por aquí un plato que podéis aceitar un poquito, ponerle harina. Si no le ponéis nada, la masa está muy tierna y se os pegará. Vamos a darle vuelta para comprobar cómo va el pan. Con mucho cuidado. Mirad, está perfecto. Volvemos a colocar y podéis poner un poquito más de aceite, pero yo no le voy a poner nada más. Deslizamos. Vamos a dejarlo que se siga cocinando ya destapado para que la humedad de la condensación no nos humedezca la corteza. Mientras, y de forma totalmente opcional, lo que vamos a hacer es colocar un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra
junto con media cucharadita de ajo molido o troceado y otra media cucharadita de hierbas provenzales. Esto lleva albahaca, orégano, tomillo. Yo las tengo así secas, pero también podéis ponerlas en crudo. Vamos a mezclarlo bien y vamos a dejarlo que repose mientras se nos termina de hacer el pan. Han pasado 4 minutos, todavía le queda un poco y lo voy a pincelar con esta mezcla que hemos hecho, que como os digo es totalmente opcional. Han pasado otros 8 minutos, lo sacamos sobre una rejilla o sobre una tabla de madera. No lo dejéis en la sartén porque en la sartén el calor va a condensar y se nos va a humedecer el pan por abajo. Todavía está caliente, pero quiero que veáis cómo queda este pan. Es un pan con una miga tierna y la corteza crujiente. Como veis, no hay excusas para hacer pan en casa, ya sea en el horno o en la sartén. Nos queda un pan delicioso. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta.